Y quisiera comenzar con una pregunta. Quisiera que me dieran ustedes un estimado y me digan cuántos lenguajes existen en el mundo hoy. Entonces van a utilizar el chat ahí abajo todos, por favor. Quiero que me escriban el mejor estimado que ustedes tengan de cuántas lenguas, cuántos idiomas, cuántos lenguajes puede ser que hayan en el mundo el día de hoy. Vamos. ¿Muchos? ¿No tienen un número para más o menos estimar cuántos creen que son muchos? Sí, tienen razón, son muchísimos. Son 7,117 hasta el momento. Ahí me pueden escribir ahí si les sorprende, si creían que era más o eran menos. Este nombre que ven ahí abajo de ese Ethnologue es una publicación que es como la autoridad más o menos en lingüística. Ellos se dedican a estudiar las lenguas del mundo y todos los días, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que las lenguas pues vienen y van. Tenemos, por ejemplo, el latín, que ya no hay un grupo de personas que lo hablan, todavía se estudia, pero asimismo en otros lugares se van perdiendo los idiomas. Y es por eso que estamos hablando hoy de la importancia de mantener nuestros idiomas, porque si no, con el futuro se pierden. Yo no sé si les ha pasado a ustedes en casa, yo conozco muchos hispanos que sus hijos no hablan español, porque es muy fácil, se dice que en una segunda generación la mayoría ya han perdido el idioma natural cuando van a otro país, así como estamos aquí en Estados Unidos, estudiando el inglés, y los chicos pues después se olvidan del español porque se les hace más fácil el inglés. Entonces, 7,117 lenguajes en el mundo, ¿se imaginan? Y les tengo otra pregunta. Quiero que me escriban, ¿cuál creen ustedes que es el idioma más hablado? O piensen cuáles son los 5 lenguajes más hablados en el mundo. Los 5 lenguajes más hablados en el mundo. Escríbanme unos nombres por ahí. ¿Cuáles creen que son? Ok, sí, los 3 están muy bien. Vamos a ver la respuesta. ¿Están listas? Pues vamos a ver la respuesta. En primer lugar, no, y les explico que estos son el número de personas que hablan el idioma, no solo los que han nacido en países que hablan el idioma, sino que también las personas que lo están aprendiendo. Entonces, en el primer lugar tenemos el inglés. Muchas personas están aprendiendo y hablando inglés, 1,132 millones de personas. En segundo lugar tenemos el chino mandarín, que es 1,117 millones de personas. En tercer lugar tenemos el hindi, que es un idioma en la India, 615 millones. Y en cuarto lugar tenemos el español con 534 millones. Y en número 5 tenemos el francés con 280 millones. Esos son los 5 lenguajes más hablados en el mundo en la actualidad. Bien. Nuevamente les repito, de aquí en adelante, por favor, si quieren hacer preguntas, escríbanlas en el chat. En lo que yo estoy hablando, me gustaría mucho escuchar sus comentarios o sus preguntas. Y con eso comenzamos. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que es ser bilingüe. Porque simplemente hablar un idioma es difícil, ¿no? Con solo uno se nos hace difícil a veces. Entonces, después, si estamos aprendiendo un segundo idioma, pues pareciera que fuera un poquito más difícil, ¿no? ¿Qué es la meta de un idioma? La meta de un idioma es poder hablar con alguien y que nos entienda qué es lo que estamos diciendo. A eso le llamamos comunicación. Pero ¿cómo nosotros sabemos que nos estamos comunicando? ¿Qué es lo que nos indica que lo que estamos diciendo en realidad le está llegando a la otra persona y están pensando lo mismo
que nosotros pues pensamos que ellos deberían de captar en lo que nosotros decimos. Pues bien, vamos a definir lo que es ser bilingüe. En un adjetivo sería la descripción de una persona que habla con fluidez dos idiomas. Por ejemplo, una secretaria bilingüe. Entonces se le está describiendo a la secretaria que es bilingüe porque habla dos idiomas. Si habla tres, sería trilingüe y así. Y si es una persona que habla dos idiomas fluidamente. Entonces, por ejemplo, como bilingües fluidos, los propietarios y empleados pueden escoger fácilmente qué lenguaje usar con sus hijos. Entonces se le llama a la persona bilingüe. O sea que dos idiomas con fluidez. Ahora, la idea de que hagamos dos cosas a la misma vez a veces nos asusta, ¿no? Porque se dice que en realidad uno debería de concentrarse en una cosa y después seguir otra. Y por esa razón, hace mucho tiempo, se hacía la pregunta, ¿será que es beneficioso manejar más de un lenguaje? Y aunque no me lo crean, se pensaba que tener más de un lenguaje no era nada beneficioso. Al contrario, decían que las personas que hablaban más de un idioma podrían tener algún problema de la mente porque iban a estar demasiado despacios. Entonces ahora se ha hecho mucha investigación y que nos ha demostrado que en realidad hay muchos beneficios, muchísimos beneficios de saber más de un lenguaje. Entonces vamos a hablar de lo que es. Pero primero vamos a hablar de lo que es ser bilingüe. No todas las personas bilingües son iguales. Todos tenemos diferentes niveles. Entonces les voy a dar un poquito de teoría de del poquito que yo he aprendido acerca de cómo se adquiere el idioma. Primero tenemos a los que aprenden a hablar dos idiomas simultáneamente. O sea, tenemos a los chicos que puede ser que estén hablando inglés y español a la misma vez. Y los padres se han concentrado en que los dos idiomas van al mismo tiempo. Entonces van a tener un set de conceptos. Ellos ven un teléfono, por ejemplo, inmediatamente piensan teléfono. Y no es nada diferente. Los dos lenguajes están simultáneamente al mismo tiempo y van subiendo juntos. El segundo tipo de bilingüe es esa persona que le llaman consecutivo, o sea, quiere decir uno después del otro. Quiere decir que aprende el español, digamos, en nuestro caso, ¿no? Primero, y entonces después venimos aquí a este país y comenzamos a aprender el segundo idioma. Y se nos hace un poquito más difícil. Mi experiencia fue que yo llegué aquí a los Estados Unidos a los 15 años. Yo no hablaba nada de inglés. Vine a pasar por el programa de ESOL. En realidad, en 2 años hicieron un trabajo fantástico que ya en 2 años, pues yo ya era fluida en los dos idiomas y logré ir de la escuela de high school a college. Pero primero aprendí el español y entonces a veces se me hacía un poquito extraño los conceptos de aquí, porque en español, por ejemplo, tenemos el género, decimos la mesa, decimos el carro. Entonces nosotros pensamos en un carro como él. Empezamos que es masculino. Yo tenía un amigo que compró un carro cuando estaba en la universidad y cuando llegó estaba tan contento y me dice, ay, ¿no crees que es preciosa su carro? Y yo me quedé pensando como que preciosa, pero es el carro, porque en mi mente no cabía la idea de que un carro podía atribuirse como a un género femenino, porque nosotros decimos el carro, en fin. Entonces, cuando aprendemos un idioma primero y el otro después, tendemos a filtrar el segundo idioma por medio del primero. Y se nos hace un poquito más difícil irlo entendiendo. Entonces, lo mejor es meternos al idioma del lleno, no estar traduciendo, sino que aprenderlo. Por ejemplo, ponernos a ver películas en inglés y cosas así que nos estén ayudando para la comprensión del idioma sin tener que usar el español para traducirlo. Porque si no, entonces vamos a tener dos sets de conceptos diferentes. Y lo que queremos es tener un set, pero que tengamos dos palabras, una en español y una en inglés para describirlo. Y por último tenemos el bilingüe que es pasivo. O sea que el bilingüe pasivo entiende bastante, entiende el segundo idioma, pero se le hace mucha dificultad hablar. Yo no sé si a ustedes se les hace que en casa sus chicos ya no quieren hablar el español. Por eso les ha pasado a muchos padres que yo conozco. Yo enseño en la escuela de Bladensburg y les enseño a los hispanos nativos
que hablan el español supuestamente en casa, pero llegan a la clase y muchos de ellos este año no pueden escribir, incluso les cuesta bastante el hablar el español. Tienen vocabulario, pero no son bien fluidos en el idioma. Entonces lo pueden entender. Por ejemplo, estábamos leyendo fábulas esta semana y varios estudiantes me dijeron, Miss, entendemos cuando usted lee, pero yo no lo puedo leer. Se les hace bien dificultoso y además se les dificulta también al hablar. Entonces en eso estamos trabajando. Es el pasivo que entiende, pero todavía no lo puede usar bien, pero todos son bilingües en diferentes niveles. Ahora, a veces es frustrante, especialmente para los padres, porque yo sé que los padres están tratando de aprender inglés y están trabajando, y he escuchado a muchas personas mayores que me han dicho, yo no puedo aprender el inglés, no se me mete a la cabeza. Bueno, pues hoy vamos a hablar. Yo estoy, para el que me preguntó, yo estoy dando high school. Yo doy clases del 9º al 12 grado en la escuela de Bladensburg. Entonces, si los niños son aprendices pasivos, nosotros podemos hacer mucho, por eso es que estamos hablando hoy de qué se puede hacer para ayudarles. ¿Ok? Así que, primero, el cerebro humano es capaz de mucho más de lo que le damos crédito. O sea que todas aquellas personas que me dicen, ay, Miss, yo no puedo entenderlo, no se me queda. Pues nueva información sale casi todos los días, a diario, acerca de las capacidades del cerebro. Antes decían que el ser bilingüe era un problema, ¿no? Que las personas que hablaban los dos idiomas se iban a quedar atrás, que no iban a pensar tan bien, pero entonces ahora resultó ser una mentira eso, porque ahora sabemos, de acuerdo a mucha investigación que se ha hecho por los lingüistas, los psicólogos que estudian la adquisición de idiomas, sabemos que el cerebro humano es capaz de aprender un lenguaje a cualquier edad. Antes se nos decía, incluso yo no sé si ustedes han escuchado, que había un tiempo crítico, más o menos por ahí por la adolescencia, cuando si alguien no aprendía un idioma a esa edad ya no lo iba a aprender bien. Y eso no es cierto. Ahora nos hemos dado cuenta que el cerebro humano sí es capaz de aprender un lenguaje a cualquier edad. Y se han dado casos de personas que incluso hasta los 50, 60 años han comenzado a aprender un idioma y lo han aprendido muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es investigar qué es lo que podemos hacer para incrementar el aprendizaje. Hablar es simplemente conectar palabras con el mundo alrededor nuestro. Yo veo, por ejemplo, tengo mi teléfono aquí, ¿no? Y yo no nací sabiendo que esto era un teléfono, pero cuando mis padres me enseñaron teléfono, entonces yo aprendí el significado. Y si lo pudimos aprender en un idioma, definitivamente sí se puede aprender en otro idioma. Incluso las personas que hablan más de 2 idiomas, se les hace mucho más fácil el poder comunicarse en los otros idiomas. El español, por ejemplo, es muy cercano al francés. Yo tomé francés en la universidad y no soy fluida, pero sí entiendo bastante porque tomé 3 años. Y es muy similar el francés al español con lo del género, con los verbos y todo eso. Mi prima fue a Italia y estudió italiano. Y el italiano también, cuando se habla, es muy parecido al español. Tenemos también el portugués. Entonces, al tener esa base del español, todas esas lenguas del romance, podemos aprender y podemos ver que podemos hacer mucho más. Así que es bueno que comencemos a pensar cómo podemos interpretar nuestro mundo por medio de más idiomas, sin tenerles miedo, ¿no? El lenguaje cambia nuestra forma de pensar, porque el lenguaje está bien conectado con la cultura. De la forma que nosotros hablamos, es la forma que nuestra cultura es formada. Entonces, por ejemplo, yo he estado estudiando, yo estudié inglés y estudié español. Yo vine aquí a los 15 años, entonces ahora tengo más tiempo aquí que allá, pero sí tuve una simiente muy buena allá en Guatemala estudiando, yo soy de Guatemala, estudiando el español. Entonces, cuando comencé a estudiar literatura en inglés, por ejemplo, yo sentía que me hacía falta algo, porque en inglés no hay tanto sentimiento
en la expresión del idioma. En cambio, en español nosotros tenemos una cantidad de palabras que son bien específicas y que pueden expresar los pensamientos en unas formas maravillosas. Los poemas románticos son bellos. En inglés no existe ese tipo de pensamiento. Entonces, a veces se nota como que la cultura es un poquito más rígida, ¿no? Y en español, pues nosotros pues cuando nos saludamos con un abrazo, con un beso, aquí en los Estados Unidos les gusta mantener su distancia todo el tiempo. La pandemia ha sido muy difícil para todas las familias hispanas, por eso, porque no podemos dejar de abrazarnos y besarnos, ¿no? Pero cambia nuestra forma de pensar porque nos da como una ventanita a la cultura a la que estamos aprendiendo en el idioma. Y hay muchos beneficios, incluso físicos y cognitivos, de ser bilingüe. O sea que físicamente, por ejemplo, en el cerebro tenemos algo que se llama materia gris, que es exactamente eso. Es una materia, es como una gelatina viscosa que cubre nuestro cerebro. Y eso es como un lubricante que ayuda para que pensemos mejor. Se han hecho investigaciones y comparaciones de personas que hablan solamente un idioma y personas bilingües. Y se ha notado que las personas bilingües tienen significantemente más materia gris en su cerebro. También se ha notado que las personas que son bilingües tienen más creatividad, el poder de su cerebro, pueden resolver problemas de diferentes formas más que una persona que solo habla un idioma. Tienen un cerebro más sano también. Personas que tienen en su familia, por ejemplo, la tendencia de tener Alzheimer's y todas esas enfermedades, dice que un cerebro bilingüe va a tardar mucho más en enfermarse, o sea que va a hacer que las enfermedades esas no lleguen a atacar el cerebro tan prontamente. Entonces nos da un poquito más de cerebro sano, nos da flexibilidad mental y control ejecutivo, control del cuerpo. Uno rinde mucho mejor cuando habla más de un idioma. Y eso es investigación que se ha hecho por medio de expertos, de científicos, que ahora se han dedicado a estudiar el cerebro, cómo aprendemos y la adquisición de idiomas. Al nivel físico, nosotros en el cerebro tenemos neuronas, que esa foto es más o menos una representación de cómo son las neuronas. Nuestros cerebros están conectados por medio de estas neuronas que son células que transmiten información. Por medio de ellas tenemos información nosotros. Por eso es que las personas que después tienen Alzheimer's o demencia y cosas así, es porque las neuronas se les han desconectado de alguna forma o se les han muerto. Entonces, una persona bilingüe tiene conexiones bárbaras en su cerebro, se ha estudiado, se han dado cuenta que hacen más conexiones cuando alguien habla otro idioma, que es un gran beneficio. También hay beneficios sociales y esto nos debe de interesar muchísimo. Porque tristemente yo he tenido padres en mis clases que me han dicho que ellos se esfuerzan para que los chicos hablen el inglés y descuidan mucho el español. Pero tenemos que darnos cuenta que para los chicos es un gran beneficio que ellos mantengan su idioma. En primer lugar, la comunicación. Tenemos muchas familias que hablan español y muchas que hablan español y todavía no hablan inglés. Entonces, esa comunicación es muy importante porque nos puede dar como un puente para los diferentes grupos de personas. Y, por ende, podemos tener más oportunidades de trabajo. Porque una persona bilingüe que puede hablar, por ejemplo, ahorita estaban empleando personas para que hicieran el censo de los Estados Unidos, por ejemplo. Si eran bilingües, les pagaban bastante más porque necesitan que hablen con las personas que no hablan inglés. Entonces salen oportunidades de trabajo por todos lados. En construcción, en cualquier lugar, todas las compañías en la actualidad están buscando personas que puedan comunicarse con más clientes. Entonces el ser bilingüe es un gran beneficio en esa área. También tenemos el entendimiento cultural, podemos entender a otras personas mejor. Y claro, mejor experiencia de viajes porque al viajar entonces podemos ver bien y hablar con la gente. Cuando mis hijos estaban en la high school, les voy a dar un poquito de mi historia. Yo llegué a los Estados Unidos, como les dije, a los 15 años, fui a college, me hice maestra, después me casé, pero me casé con un americano. Entonces se me hizo muy difícil
el enseñarles a mis hijos español. Y además el nene mío tenía un poquito de dislexia cuando estaba pequeño. Y me mal aconsejaron el pediatra de que, porque él llegó a los 3 años y no hablaba casi, que cambiara a inglés solamente porque no sabíamos si tenía algún problema con el habla. Yo había comenzado a darle español e inglés. Cambié al inglés totalmente y en cosa de un mes ya me estaba hablando solo en inglés. Y después me costó mucho porque ya no se identificó con el español porque se le hacía más difícil y yo pues tratando de darle clases porque me hice maestra de ellos en casa haciendo homeschooling y se me hizo muy difícil enseñarles. Entonces, pues después salió mi nena también y lo mismo, ¿no? Y yo no cometí el gran error de no enseñarles bien, pero después crecieron y los dos se dieron cuenta que hubiera sido muy bueno. Les di un poquito, ¿verdad? Tenían las bases, pero no bilingües como yo hubiera querido que salieran. Pues llegaron a la high school y hicimos un viaje de misiones, fuimos a Nicaragua. Y la nena mía especialmente estaba muy interesada. Cuando fuimos a Nicaragua y estaba trabajando con los niños que estábamos ayudando allá, le dio tanta tristeza haber llegado y no poder hablar con ellos. Se dedicó a estudiar, ahí sí regresó y me dijo, mami, enséñame. Y entonces yo comencé y le enseñé y aprendió bastante. Entonces el año siguiente hicimos otro viaje de misiones y esta vez fuimos a Ecuador. Y fuimos a trabajar con gente por allá cerca del Amazonas. Incluso conocimos una de las tributarias del Amazonas, hasta nadamos en el río Amazonas y entramos a la jungla, fue una experiencia inolvidable, pero ya esta vez ya ella llegó y ya pudo comunicarse con los niños con los que estábamos hablando. Ya pudimos darles clases de todo lo que les estábamos enseñando y entonces ella está muy contenta, ahora mismo está ya en la Universidad de Maryland y está estudiando, ha estado tomando clases de literatura y ya ahora ya al fin me logró hablar y comunicarse suficiente. Así que los insto a que desde ahora apoyen a sus hijos todo lo que puedan para que ellos puedan tener ese beneficio de nuestro idioma. Ahora, hay muchos retos con este tiempo que tenemos ahora con la pandemia y hemos tenido que quedarnos en casa haciendo aprendizaje a distancia, que lo podemos ver como una gran barrera porque no, ya quisiéramos mandar a los chicos de regreso a sus maestros, ¿no? Pero yo quiero que pensemos hoy en que el aprendizaje a distancia es como una herramienta. Y ahí les tengo un martillo. No sé si han visto ustedes esos shows donde que puedan agarrar un martillo y edificar algo, pero también pueden agarrar un martillo y demoler, ¿no? Y la distancia, el aprendizaje a distancia ha venido a ser como una herramienta más o menos así, ¿no? Unas familias no soportan tener ahí todo, ¿no? Y no poder salir, pero también si somos sabios podemos aprovechar este tiempo y utilizar esta herramienta que tenemos ahora para cosechar beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Vamos a hablar. Hay muchos retos, ¿no? Entre las familias, hay muchos retos con el aprendizaje a distancia. Primero quisiera, si alguien quiere levantar la mano y hablar y decirme qué se les ha hecho difícil a ustedes con esto del aprendizaje en casa, con la interacción en la familia. Ya sea que lo escriban en el chat o me hablen. Si quieren hablar, levanten la mano y ahí les damos la oportunidad de que hablen. ¿Qué se les ha hecho difícil con este tiempo que están aprendiendo los chicos en casa? O si se les ha hecho fácil, díganme también. Si para ustedes ha sido una bendición, ha sido algo muy bueno, díganme también, pueden compartir. ¿Saben dónde está el botón de levantar la mano? Monica, the Miss Esperanza shared that it is teaching her daughter to read in kindergarten. Oh, okay. How did she share it? She chatted me privately. Oh, okay, okay.
Que la tecnología no saber o tener facilidad de manejar todos los programas, sí. Eso es cierto, incluso yo acabo de comenzar este año, yo enseñé en Bladensburg hace mucho tiempo, salí de ahí en el 2005 cuando comencé a darle clases a mis hijos en casa y ya que los gradué y ahora los dos están en la universidad, comencé a enseñar nuevamente. Acabo de comenzar, esta fue mi primera semana entera y es difícil, es bien diferente. Con eso de que no puedo ni verles las caras a los chicos, es bien extraño, ¿no? Y tengo que inventármelas como tratar de hacérselas un poquito más interesante, porque a mí en el salón de clase me encanta tener actividades, tener muchas experiencias que a ellos les ayude a interesarse en el contenido que cubrimos. Así que sí, la tecnología, no saber cómo usarlo, pero podamos seguir adelante y sí hay ayuda para poder hacerlo. Y qué lindo que le están enseñando a sus hijos en kindergarten en casa también, porque sí, eso es difícil. Pues bien, tenemos entre los retos en que el itinerario de la familia se nos cambió completamente, ¿no? Antes, pues los chicos iban a la escuela, nosotros íbamos al trabajo y luego llevábamos a casa y ya, listo. Pero ahora estar todos en casa, preocuparnos que no nos enfermemos, que estemos todos bien y todo eso se nos hace bastante difícil. También si tienen más de uno o dos niños, compartir el espacio familiar es difícil, que todos tengan computadora porque cada quien debe tener la propia para poder hacer su trabajo. Y entonces la dinámica de la familia puede ser un poquito complicada también al estar todo el día en la casa juntos. Y además, antes pues no nos dábamos mucha cuenta de qué era lo que estaban haciendo ellos en la escuela o nosotros en el trabajo, entonces las expectativas como que no estaban bien definidas, ¿no? En casa, pero ahora que estamos en casa, esas cosas que se nos han cambiado pueden venir a ser algo que podemos usar para bien. Por ejemplo, ahora que pues el itinerario se nos cambió, tenemos más tiempo en familia y debemos de ser de tener esa intención de utilizar el tiempo en familia para interacciones positivas. Entonces, si queremos que los chicos aprendan nuestro idioma, usemos el idioma en esos tiempos familiares. Estamos compartiendo el espacio familiar, tenemos más tiempo juntos, hagamos actividades juntos en las que podamos tener interacciones positivas. La dinámica de la familia puede ser positiva. Pueden hacer juegos, pueden, no sé, compartir. Y entonces ahora, como no se sabe bien cuáles eran las expectativas, podemos sentarnos a planear como familia y escoger cuáles son las prioridades que nosotros tenemos para poder tomar decisiones y comenzar a apoyar a los chicos con lo que necesitan de nosotros. Entonces me dirán, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo yo puedo ayudar a mis hijos? Es algo que los padres me preguntan mucho. ¿Qué hará su familia para apoyar las habilidades del lenguaje? Pues toda familia es diferente. Toda familia tiene diferentes prioridades, diferentes dinámicas, pero tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer. Entonces vamos a cubrir un poquito de eso. En primer lugar, la actitud es muy importante. No solo de los chicos, pero también de nuestros padres. Yo he escuchado muchos padres, como les dije antes, que dicen, ay, Miss, yo no puedo aprender inglés, se me hace muy difícil. Esa actitud hay que cambiarla, porque sí se puede. Lo que pasa es que tenemos que buscar las formas en las que nosotros aprendemos mejor. El ser bilingüe es un regalo y debemos de cambiar nuestra actitud a pensar y de verdad creer de que es un regalo como tal. Porque si no lo hacemos, entonces no vamos a aprender. Cuando nuestra actitud es negativa, no nos motiva para hacer algo. Entonces, para cambiar nuestra actitud debemos de concentrarnos en ser positivos. Busquemos formas en que se puedan hacer. Si los niños dicen, yo no quiero aprender español, busquen formas de que ellos puedan asociar el idioma con experiencias positivas. Ahorita vamos a cubrir qué más es lo que podemos hacer, pero primero es la actitud. Sean pacientes con ellos, sean positivos, sean pacientes. No les hagan burlas si no lo hablan bien, porque eso es una de las cosas que más los mata
en la motivación. ¿Okay? Lo que tenemos que hacer es premiarlos cuando ellos están tratando, ser pacientes con ellos y informarnos de qué forma nosotros podemos ayudarles. Hay muchas aplicaciones en el Internet. Hay videos en YouTube que enseñan muchos buenos conceptos. Entonces podemos dedicarnos a buscar esa ayuda que ya existe para que ellos la utilicen y puedan aprender el idioma mejor. A veces se pone rebelde ahí está. Okay. Segundo, tenemos que decidir qué método vamos a usar, o sea, cómo lo vamos a hacer. Es un plan de acción para mejorar las habilidades del lenguaje, el que necesitamos hacer. ¿Cómo hacemos eso? Ok. Entonces, nosotros podemos hacer un sinfín de actividades en casa para ayudar a nuestros hijos. En primer lugar, lo más básico, podemos hablar con ellos. En segundo lugar, podemos leer con ellos, especialmente si son pequeñitos. Ustedes pueden acostumbrarlos a leerlo, si no todas las noches, aunque a mí mi mamá me leía todas las noches y me encantaba el tiempo con ella de lectura. Pueden hacerlo por lo menos unas 2, 3 noches a la semana. A los niños pequeños les gusta que les lean cuentos, entonces podemos hacer eso. Y aún a los teenagers, a los adolescentes, les podemos leer también. Busquemos cosas que les interesen a ellos para que ellos aprendan a leer nuestro idioma. Pueden cocinar juntos. Si tienen hijos que les gusta cocinar, pueden pasar experiencias muy lindas donde les van a enseñar los nombres de los ingredientes, las medidas, los procedimientos, todos los verbos que se usan. Vamos a cocinar, vamos a cortar, vamos a coser, todos esos verbos que ellos muchas veces no saben. Podemos también jugar con ellos. Esto es algo que a veces me da tristeza que muchas familias hispanas no hacemos, y es jugar con nuestros hijos, porque el tiempo de juego es muy importante. En ese tiempo ellos no están pensando, ay, me van a criticar o tienen ansiedad de nada. Entonces, en esos tiempos de juego es cuando los niños pueden aprender mucho más. Y pues siempre vamos a dedicarnos a que practiquen. Aunque digan no quiero hacerlo, no los forcen, pero busquen formas en que los puedan ayudar a motivarlos para que ellos practiquen de alguna manera. Y luego pues crear buenos hábitos en ellos. No dejemos que estén viendo televisión todo el día en programas que no sean convenientes. Busquemos cosas buenas que ellos puedan ver. Hay documentales, hay historias, hay también videos instructivos. Hay mucho que ellos pueden hacer con su tiempo. Entonces, tratemos de manejar nuestro tiempo de tal manera a que nuestros hijos puedan formar buenos hábitos y hacer cosas mejores con su tiempo. Porque cuando ellos se envuelven en algo y les gusta hacerlo, van a estar más motivados para lograrlo. Algo que yo les digo a los padres es de que se acostumbren a darles premios y a darles halagos a sus hijos cuando hagan las cosas bien. Muchas veces somos muy rápidos para decirles a los chicos, ay, mira, hiciste esto, no hiciste aquello. Con los maestros, yo no sé cuántos maestros los han llamado a casa. Yo sé que a veces tenemos la tendencia de llamar solo para quejarnos, ¿no? Pero a mí me gusta tener la intención siempre de llamar a mis padres y decirle, mire, su hijo sacó una A en esto y lo felicito por el buen trabajo que está haciendo. A mí me gusta llamar a los padres y decirle lo bien que están haciendo sus estudiantes. Los padres debemos de ser así con nuestros hijos. A los hijos, ellos necesitan escuchar de nosotros que están haciendo un buen trabajo. Entonces, si ustedes deciden, mira, el día que me ayudaste a cocinar, qué buen trabajo hiciste y nos quedó re bien, ellos van a querer volver a hacerlo con ustedes. Si ustedes leen algo y pasan un tiempo muy bonito en familia, en el cual no se critican, no se pelean y hasta tal vez juegan un poquito con la lectura, entonces los muchachos después van a decir, mami, ¿puedes leerme otra vez? Papi, ¿puedes leerme otra vez? Porque van a asociar ese tiempo, esa actividad con un tiempo muy positivo. Y eso es muy importante. Entonces,
pero ¿qué es lo que vamos a hacer y cuándo vamos a hacerlo? Más específicamente, ¿verdad? Pues todas las familias son diferentes. Ustedes tienen su calendario y ustedes pueden planear qué es lo que hace sentido para su familia, para hacer. Pero es importante que hagan un plan y el plan va a decir qué es lo que ustedes van a hacer. Por ejemplo, vamos a cocinar cuando, tal vez el sábado, tal vez el domingo o incluso un día entre semana. Vamos a hacer una clase de cocina. La cosa es planear, incorporar en nuestro calendario esas actividades y hacerlo importante. Nosotros, por ejemplo, cuando los chicos estaban pequeños, trabajábamos bastante y él, especialmente mi esposo, tenía mucho trabajo. Él ponía en su calendario tiempo para jugar con los niños, a pesar de que es un hombre de negocios muy importante. Entonces es importante que nosotros hagamos eso con nuestras familias. Hay que darles tiempo porque ellos se lo merecen. Un día vi una historia, era ilustrada en un video donde estaba una niña y va y le dice al papá que estaba bien cansado. Y le dice, papi, ¿cuánto tú ganas la hora? Y él le dice, $25. ¿Por qué me haces esa pregunta? Y le dice, no, solo quería saber. Y la niña se fue. Una niñita como de unos sus 9 años. Y los días anteriores ella quería comer con su papi y le decía a su mami, mami, ¿dónde está papi? Y estaba trabajando o estaba haciendo algo más. Y resulta que esa noche ella fue y rompió su alcancía para sacar el dinero de ahí y juntó, creo que eran como $20. Y llegó el papá y le dice, ¿por qué rompiste la alcancía? Y ella le dice, papi, necesito $5 más. Y él la regaña y le dice, ¿y por qué estás rompiendo eso? ¿Y para qué vas a necesitar dinero tú? Y le dice, que necesito algo muy importante. Entonces el papá viene y saca los $5 y se los da a ella porque está curioso, quiere saber para qué quiere los $5. Y entonces ella reúne sus $20 con los 5 y se los da al papá y le dice, ¿puedo comprar una hora de tu tiempo? Y eso le parte el corazón al padre, ¿no? Y entonces nuestros hijos muchas veces necesitan de nuestro tiempo y porque nos ocupamos de otras cosas y no nos culpo, ¿no? Porque yo sé lo que es ser un padre de familia muy ocupado, pero la cosa es que ellos son nuestros y ellos nos necesitan. Necesitamos que el itinerario familiar los incluya a ellos para que ellos puedan recibir la ayuda que ellos necesitan para formarse bien. Necesitamos planear actividades familiares con metas. Por ejemplo, para si están jugando un deporte, vamos a terminar este deporte y por ejemplo, si están haciendo karate, bueno, vamos a tener la cinta azul para cierto tiempo, vamos a tener la cinta café para cierto tiempo. Hacer actividades que tengan metas. Y no sé, pues las actividades puede ser lo que sea que les guste a su familia. Hay que programar todas esas actividades que van a ser de beneficio. Es muy importante tener un calendario familiar donde estén todas las actividades de papá, mamá y todos los hijitos, para que todo el mundo tenga un lugar y no hacer de menos a los pequeños o dejar a los mayores que ellos hagan sus propias cosas porque ya están grandes también. Todos necesitan. Es bueno que la familia unida pues se dediquen y practiquen su idioma, no dejen que se pierda para que la próxima generación pueda seguir adelante. ¿Ok? Y entonces, ahora quisiera darles la oportunidad, si podemos platicar un poquito, si quieren hablar, pueden levantar la mano o si quieren escribirlo en el chat. Y quisiera saber si tienen preguntas específicas de sus familias, de qué pueden hacer para ayudar a los hijos a aprender a hablar mejor el español. O si quieren compartir también algo que ustedes están haciendo con su familia que sí les ha funcionado, sería magnífico.
Sí, la lectura de libros es muy importante. Hay que buscar, dejar a un lado lo virtual, muy cierto, y buscar libros para hacer libros físicos, porque ya los ojos de todos están muy cansados. Pasamos todo el día en la computadora o en el teléfono o en la televisión. Y saben que los ojos tienen músculos y los músculos que se utilizan al leer un libro son bien diferentes al que utilizamos para leer la pantalla. Todos los ojos que solamente usan la pantalla se cansan más. Entonces sí, es muy importante la lectura con libros físicos. ¿Cuántos de ustedes le leen a sus hijos en casa? Díganme yo en el chat. Si ustedes le leen a sus hijos en casa. Muy bien, perfecto, excelente, los felicito. Los felicito porque eso es muy importante. Me encantaría escuchar si tienen algo para compartir. Quisiera que me dijeran cómo ha sido su experiencia enseñándoles el español a sus hijos en casa mientras ellos aprenden inglés en la escuela. Gracias, sí. Can we unmute one at a time? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Ana Rosa Rojas. Mucho gusto, Rosa, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Yo tengo una experiencia por compartir. Sabe que cuando mi hija entró a la escuela, yo fui una de esas mamás, dije, no, voy a enseñarle solo español para que no lo pierda. Pues cuando ella entró a la escuela le costó bastante. Ella ahora está en middle school. Y ahora me cuenta ella que no le entendía nada. Cuando estaba en kindergarten no entendía nada de lo que las maestras le decían. She couldn't follow any directions. Entonces, pero ahora en middle school, la única clase que ofrece la middle school es español. Y ahora ella ya se olvidó del español. Entonces, ¿por qué cuando estaba pequeña me obligaron a aprender el inglés porque estuve en ISOL hasta tercer grado? Y ahora quieren que aprenda el español. Digo yo, no sé. Sí, sí lo puede aprender. Yo sé, a mí me pasó lo mismo, como le estaba contando. Yo les dejé de enseñar el español a mis hijos también y yo me arrepentí porque después les costó más. Y bueno, que mi hija se dedicó y ahora ya está aprendiendo bastante. Mi hijo lo dejó por completo, él entiende bien poquito. Tiene lo básico, ¿no? Pero entiende muy poquito. Y bueno, ahora en la universidad se ha dedicado a estudiar japonés porque le interesa por los electrónicos y todo eso. Pero sí, es bien difícil cuando vemos crecer a nuestros hijos, nosotros les queremos dar el idioma y después llegan a ser adolescentes y ya no lo tienen, es bien triste, pero sí se puede. Y cuando llegue a la high school, no sé qué high school le toque, pero hay varias high schools que tienen programas para nativos, entonces hay que asegurarse que entre a las clases de español para hispanos, porque esas clases son 100% en español, esa es la clase que enseño yo, y nos dedicamos a que ellos pues aprendan porque tienen mucho vocabulario, ellos entienden bastante, pero hay que enseñarles a leer y a escribir. Ahora ya tengo mi segunda hija y entonces dije, no, me voy a equivocar. La gente le hablaba en inglés, tengo conocidos, todos los niños se hablan ellos en inglés y dije, no me importa, así lo voy a dejar porque cuando ella entre a la escuela no quiero que entre perdida como mi otra niña. Pero sí, a ella le cuesta bastante. Sí, la felicito y léale mucho. Si le gustan los cuentos, léale cuentos todos los días porque la lectura les enseña, porque no solo es hablarlo, pero es también saber un poquito del nivel académico del español, ¿no? Entonces la lectura le ayuda con eso para que sepa bien cómo va y toda esa lectura después le va a ayudar cuando aprenda el inglés. Eso he visto. Tengo una pregunta. ¿Por qué el ISO solo está enfocado en gramática?
¿verdad? Se les da experiencia de todo. Lo que se les da no es solo gramática, sino que es se les enseña a cómo procesar el idioma de diferentes formas. Se le da lo que nosotros literatura, lo que nosotros le llamamos literary skills. Did you want to interject, Melissa? She's asking, she feels that the ESOL program only focuses on grammar skills. Okay. So the ESOL program focuses on listening, speaking, reading, and writing within all of the content areas, math, science, social studies, and reading. Though grammar may be something that they incorporate, they look at the bigger picture. ¿Entendió todo eso o quiere que se lo traduzca? No, entendí. I am Okay. not complaining about it. It's just, I really didn't took my time to know what is or what. So, And that's why we're here. Por eso estamos aquí, para aprender y definir qué es lo que los niños están haciendo. Now that I'm going through first grade again, and I'm doing it here in the house, I'm, like you say, I see what she is learning, and that is a lot of grammar. But yes, the teacher said the same thing to me. That is speaking, writing, and reading. Y es en todas las áreas de contenido. Les dan matemáticas, les dan estudios sociales, les dan inglés y literatura, les dan un poquito de todo para que puedan pensar en todas las áreas. Okay. Okay, muchas gracias por compartir. Y Gracias. Mayra también tiene la mano. Mayra, mucho gusto. Mucho gusto. Sí, yo quería comentar un poco mi experiencia para que mi hijo pues sea bilingüe. Es una oportunidad, no solo en este país, en muchos lados del mundo, que la persona sea bilingüe. Entonces, el que nos estén apoyando con eso es una gran oportunidad para nuestros hijos, para su futuro, para que tenga más puertas abiertas para poder desarrollarse en este país. Y el que nosotros les hablemos español es muy importante. No dejar que él, al menos que mi hijo, pues, a nosotros le hablamos español aquí. Qué bueno. Entonces, eso quería compartir y muchas gracias por el apoyo por ISO. Mi hijo está en kinder. Qué lindo. En el área de Lana, pues muchas personas se admiran que habla bien el español y que el inglés él está practicándolo bastante y muchas gracias por su apoyo. Sí, muchas gracias por estar aquí. Sabemos que los chicos progresan cuando los padres se envuelven en su aprendizaje. Entonces les agradecemos mucho que ustedes están acá. Eso quiere decir que ustedes están haciendo el trabajo que los hijos necesitan para informarse, enterarse de qué es lo que están haciendo en primer lugar, por qué es tanto, ¿no? Y pues entonces apoyarlos con lo que ellos necesitan. Así que muchísimas gracias por compartir y las felicito. Sigan adelante, no dejen que se les vaya a ir el idioma más. Si en este momento ya sienten que se les está yendo, todavía tienen tiempo para comenzar a hacer algo con ellos. Y lo más que todo, no es forzarlos, pero es que ellos aprendan a apreciar el idioma. Porque ellos son los que tienen que tener la motivación para aprenderlo. And Monica, I believe Miss Miranda would like to also speak. She said "I" when you asked in the chat, so I'm going to unmute her and see if she would be interested. That'd be great. Who is it? Miss Miranda, Digna Miranda. Okay. Stephanie, René. A ver, señora Miranda, ¿quisiera compartir con nosotros? Stephanie.
Hello. Aló, señora Miranda, ¿está ahí? Sí. ¿Quisiera Bueno, compartir con nosotros su experiencia? bueno, mi hijo, en casa le hablamos, español y él, está en kindergarten y está Ok. aprendiendo, inglés, pero nosotros siempre tratamos de enseñarle español desde pequeño. Mi hija tiene 11 años también y ella habla bien español. Qué Creo bueno. que es una mejor manera desde un principio, desde inicio, cuando están pequeños, porque ya grandes, creo que se les hace más difícil aprender el español. Qué bueno que aprendan los dos idiomas. Exactamente. Y a mi hijo le Exactamente. gusta leer todas las noches. Yo todas las noches, antes de acostarse, le leo hasta 2 libros, a veces hasta más. Él quiere que le lea más. Le gusta que Perfecto. le leamos. Y mientras más pida, más hay que darle, porque va a llegar el día en que ya no van a querer. Hay que Así es. aprovechar ahora que quieren. Sí, así es. Eso es todo. Gracias. Sí, pues la felicito, siga adelante porque está en buen camino. Así sus hijos pues van a apreciar el idioma. No dejen que lo pierdan. Se dice que para la segunda generación ya se pierde el idioma, entonces ahí tenemos que tener el propósito de seguir adelante para que no se pierda. Así es. Ujú. Gracias. Gracias por compartir. De nada. Y bien, esto es todo lo que tenemos por hoy. Mucho gusto a todas, les deseo lo mejor con sus hijos en el programa y esperamos verlos en el futuro en otros entrenamientos que hay. Hay muchos entrenamientos, entonces aprovechenlos porque ahora que están ahí al alcance es bueno aprovecharlo. Gracias.